estos puntos clave vienen de un modelo que que se conoce como comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg. Entonces, es un modelo muy simple, pero muy fuerte y muy poderoso, con el que podemos realmente aprender a expresarnos mucho mejor y a tener mucho mejor conversación o mucho mejor comunicación, ¿no? Entonces, hay 4 fases dentro de este modelo que tenemos que identificar y que tenemos que entender. Estas 4 fases son: la primera, que tiene que ver con la observación, con los hechos, ¿ok? La segunda, que tiene que ver con las emociones. La tercera, que tiene que ver con las necesidades. Y la cuarta, que tiene que ver con las peticiones o las propuestas, ¿ok? Voy a hablar de cada una de estas fases para poder entenderlo un poco mejor. Cuando estás comunicando algo, exprésate sobre los hechos, no sobre las suposiciones. No te expreses sobre los juicios que has hecho sobre la otra persona. Es decir, si yo llego y le digo, es que eres un irresponsable, es que eres un impuntual, es que eres lo que sea, ¿no? Eres un enojón. Yo te estoy aventando mis juicios. Los juicios que yo tengo sobre ti te los estoy aventando a la cara y es completamente violento. Entonces, en vez de hablarte sobre los juicios que yo tengo sobre ti, en vez de hablarte sobre las suposiciones, es decir, es que tú me hiciste eso porque me estás haciendo daño, porque no me quieres, porque no te preocupas por mí. ¿Te acuerdan del ejemplo que dije? Imagina que tu pareja te invita a cenar o lo que sea y te dice a dónde quieres ir y tú dices, a dónde quieres. Es más, imagina que no te dice, no te pregunta y te dice, oye, quiero invitarte a cenar a tal lugar. Y tú, en vez de expresar y decir, ¿sabes qué? No me gusta ese lugar, podemos ir a otra parte. En vez de decir eso, dices, ok, vamos. Pero internamente estás como enojada porque no tomó en cuenta tu punto de vista, porque no te preguntó o lo que fuera. Entonces, en vez de decir esas suposiciones que tú tienes y atacar a la otra persona y decir, es que tú no te preocupas por mí, es que tú no me tomas en cuenta, ¿qué pasa si en vez de eso hablas de los hechos? No hablar de los juicios, no hablar de las suposiciones, hablar de los hechos, de lo que puedes observar, de lo que es tangible, ¿vale? Entonces, en vez de decir eso, ¿qué pasa? O sea, es muy diferente decir, por ejemplo, siempre llegas tarde, eres tan impuntual, a decir, oye, ¿sabes qué? Durante esta semana hubo 3 días, el lunes, el martes y el jueves, que llegaste entre 20 y 30 minutos más tarde de lo que habíamos acordado. Es diferente que yo te diga eso porque te estoy dando hechos comprobables, observaciones. No te estoy atacando, te estoy diciendo, a ver, estos son los hechos, ¿no? Entonces, hablemos de los hechos primero, lo que podemos observar, ¿vale? Una vez que hablamos de esto, es importante reconocer que cuando nosotros exageramos las cosas, si yo pongo los juicios que yo tengo sobre la otra persona, realmente la otra persona no se va a apropiar de las cosas. Bueno, una de dos, o no se va a apropiar de las cosas, si yo digo siempre llegas tarde, no se va a apropiar de las cosas porque a lo mejor la mitad de las veces llega tarde y la mitad de las veces llega puntual, ¿no? Entonces cuando exageras o pones tus juicios ahí, una de dos, o la persona no se va a apropiar de las cosas, o bien lo va a tomar como una agresión y no vas a poder hablar de las cosas. Entonces, hablar de los hechos es mucho más asertivo. Segunda fase, que tiene que ver, bueno, esto de los hechos es para los dos lados. Entonces, estos son los hechos que yo estoy viendo, pero también crear el espacio para que tú me des los hechos que tú estás viendo sobre esta situación, ¿no? O sea, a lo mejor yo te digo, llegaste tarde 3 días de la semana y tú me dices sí, pero recuerda que el sábado yo llegué a tiempo y tú llegaste 30 minutos tarde. Ah, ok, entonces ya estamos los dos poniendo hechos ahí, por decir algo, ¿no? Entonces simplemente estoy ejemplificando, pero el punto es crear espacio para los hechos. Una vez que tenemos los hechos ahí, la segunda fase son las emociones, los sentimientos. ¿Cómo te sientes tú con lo que está pasando? No hables, no hables de que, más bien, no culpes a la otra persona por lo que está pasando y no avientes tus juicios. No culpes al otro, no avientes tus juicios porque eso es violento. Entonces, en vez de esto, habla de cómo te sientes tú con lo que está pasando. Pongo un ejemplo. Cuando llegas tarde, me siento como que no soy importante para ti. Siento que no estás valorando mi tiempo. Entonces es muy diferente que yo diga eso a que yo te diga, es que tú no te preocupas por mí, es que tú no me tomas en cuenta, es que tú no me valoras. A ver, para. Estos son los hechos. ¿Cómo me siento yo con esto que está pasando? Entonces, oye, ¿sabes qué? Yo me estoy sintiendo así. Estoy sintiendo
como que no soy importante para ti, estoy sintiendo que no estás valorando mi tiempo. Y cambia por completo la manera, o sea, el decirlo de esta manera cambia por completo cómo lo va a tomar la otra persona. Entonces, realmente esto se escucha como yo siento que tal, yo me siento así. Entonces siempre es hablar de cómo te sientes tú, o bien hacia la otra persona es preguntarle, ok, ¿cómo te sientes tú? ¿Sabes? Si la otra persona, cuando hablamos de la comunicación asertiva y la otra persona no tiene esto, corregir esto, ayudarla a que ella se apropie de esto y diga, ok, a ver, con esto que está pasando, yo me siento de esta manera. Si otra persona llega y te dice cosas, lo que puedes hacer es, a ver, espérame, dime los hechos, vamos a hablar primero de los hechos. Ahora dime cómo te sientes con esos hechos, pero no vengas y me ataques, no vengas y me avientes tus juicios, ¿no? Entonces ahí tú puedes también como marcar ciertos límites e ir llevando la conversación por un mejor lugar, ¿vale? Entonces, siguiente fase, ya que hablamos de cómo nos sentimos al respecto y que los dos entendemos cómo me siento yo y cómo te sientes tú, ¿sí? Porque a lo mejor yo me estoy sintiendo así, pero la otra persona tiene una visión completamente distinta y está pasando algo de por qué llegó 20 o 30 minutos tarde. Entonces, el poder crear ese espacio para conversar abre el mundo para que los dos entendamos qué está pasando y veamos que realmente no es necesariamente que la otra persona esté buscando hacernos daño, ¿no? Entonces, la tercera fase es, ok, ¿y esto por qué es importante? ¿Qué está en riesgo para nosotros con esto que está pasando? Entonces, yo podría decir, si esto sigue pasando, siento que la confianza que yo tengo en ti o la confianza que hay en nuestra relación, la credibilidad que yo tengo contigo, se está perdiendo, ¿sabes? Entonces yo te estoy diciendo lo que a mí me preocupa. ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué es importante para mí esto, no? ¿Por qué es importante para ti esto entonces, no? Hablemos los dos de esto. Entonces, aquí, esto se escucha como es importante porque con esto pienso que tal cosa está en riesgo, o preguntas a la otra persona, ¿por qué crees que esto es importante? ¿Sí? Entonces esta es la tercera fase. Y la última fase es expresar lo que necesitas o lo que pides. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito de ti? Oye, ¿sabes qué? Necesito que tomes más en serio la hora a la que acordamos vernos, que llegues puntual, y si algo se complica, necesito que me avises con tiempo para yo no estar esperándote. Por ejemplo, una petición clara, concisa, precisa. Y entonces aquí ya estamos abriendo un espacio donde entonces yo estoy expresando lo que yo necesito, ¿sí? Y tal vez tú me puedes decir lo que tú me puedes ofrecer. No necesariamente es que si yo te pido algo, que tú lo tengas que hacer tal como yo te lo estoy pidiendo, ¿no? Pero entonces ir encontrando ese punto donde podemos encontrar algo que funcione para los dos de cierta manera. Esta cuarta fase realmente es, ¿estarías dispuesto a? ¿Qué puedo hacer al respecto? Si la otra persona está viviendo algo difícil, tú puedes preguntar, ¿y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué te gustaría que hiciera diferente? Entonces, cuando la persona te contesta, o cuando tú le contestas a la otra persona y alguien lanza una petición, el hecho de que alguien haga una petición no está obligando a la otra persona a cumplirla. Ojo con eso, ¿no? Pero hablar desde este lugar crea un espacio donde podemos encontrar algo con lo que los dos estemos cómodos, que funcione para los dos y a lo que los dos nos podamos comprometer. Entonces desde ahí ya encontramos un acuerdo que funciona para los dos. Entonces si ves, este modelo es completamente diferente a lo que hacemos normalmente. Aquí la idea es que así como tú expresas todo esto, que la otra persona también tenga espacio para expresar lo que él está pensando, sintiendo, o lo que ella está pensando, sintiendo, que los dos podamos entender lo que está pasando en la otra persona. Y claro que todo cambia cuando lo hacemos desde este lugar.